Bueno, hola. La clase de hoy va a tratar sobre el tema polinomios. En principio nosotros vamos a decir que un polinomio es una estructura de esta forma. Nosotros habíamos visto algunos casos de polinomios, que en realidad habíamos visto expresiones algebraicas, monomios, binomios, trinomios, y bueno, habíamos dicho que si teníamos varios términos separados por signos de más o de menos, nosotros íbamos a tener, cuando teníamos más de 3, ya podíamos decir que teníamos un polinomio. Esta forma yo sé que puede asustar en principio un poco verlo así, pero aquí lo que estamos hablando es que cada una de estas letras A sub n, a sub n menos 1 representan números que son coeficientes. La x es la variable y esta n, n menos 1, n menos 2, representa los exponentes. En particular, yo podría poner un ejemplo y decir, bueno, un polinomio puede ser 3x a la 4 menos 2x a la 3 más 5x a la 2 menos 8x más 9. Bien, esto es un polinomio. En particular, yo quiero hablar de algunos conceptos especiales sobre polinomios, o algunos valores importantes, algunos nombres, algunos términos que son importantes que nosotros necesitamos recordar. Por ejemplo, vamos a hablar del grado de un polinomio. Bien. Cuando nosotros hablamos del grado de un polinomio, nos referimos al exponente de mayor orden que haya, al exponente más grande que tenga ese polinomio. Como ustedes verán, los exponentes son estos números chiquititos a los cuales está elevada la variable. Por ejemplo, el primer término del polinomio que tomemos como ejemplo es 3x a la 4. Y este término 3x a la 4 es el término que tiene el exponente más grande, porque este menos 2x está elevado a la 3, este 5x a la 2, este es menos 8x a la 1. Recuerden que cuando no tiene escrito ningún exponente, significa que que es x a la 1, e incluso con algunos de ustedes, yo lo había hablado a esto, habíamos dicho que este número que no tiene ninguna variable, nosotros podríamos escribirle una parte literal teniendo en cuenta que podemos aplicar la definición de potencia y ponerle ahí x elevado a la 0, que nosotros sabíamos que iba a dar 1 por la definición de potencia, este valor iba a ser 1 y 9 por 1 daba 9. De manera de que ese número 9, que no tendría en principio escrita ninguna parte literal, en realidad uno la puede hacer aparecer. Entonces el grado de un polinomio viene marcado por el mayor exponente que nosotros tengamos. Es el exponente más grande o el exponente del término de mayor orden. Acá estoy utilizando una trampa, porque estoy hablando del término de mayor orden y estoy diciendo, bueno, el término de mayor orden es el que tiene el exponente más grande. Así que para observar el grado de un polinomio yo necesito fijarme en los exponentes. Y el exponente más grande me va a dar el término de mayor orden. Y a partir del exponente más grande yo voy a decir el grado del polinomio. En este caso, este polinomio tiene grado 4. ¿Bien?
Junto con este concepto hay otra serie de conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con el concepto de orden. A ver si están, en realidad no de este orden, a ver si un polinomio está ordenado o desordenado. Se dice que un polinomio está ordenado si los términos están colocados de mayor a menor, siempre tomando en cuenta los exponentes. Observen que primero puse el exponente de grado 4, el más grande. Luego puse el de grado 3, que es el que le sigue. Luego el grado 2, luego el grado 1 y por último el grado 0. Si yo escribo un polinomio respetando el orden de los exponentes, entonces el polinomio se dice que está ordenado. Por ejemplo, 6x más 3x a la 2 es un polinomio desordenado. Alguien me puede decir, bueno, pero no es un polinomio, es un binomio porque tiene solo dos términos. Sí, podría ser. Le podría agregar un 1 aquí, por ejemplo, de manera de que ya tenga 3 y sea un trinomio. Y habíamos hablado también en alguna clase que si tenía 3 términos o más ya podíamos hablar de polinomio. En cualquier caso, lo importante aquí es entender el concepto de ordenado. Este está desordenado porque no arranca con el término de mayor orden, no arranca con el 3x a la 2. No lo tiene en primer lugar, lo tiene en último lugar. Entonces, de esa manera, el polinomio no está ordenado. Otro caso de un polinomio desordenado podría ser 16x a la 5 más 3x a la 4 menos 7x más 8x a la 2 menos 9x más 17. Aquí comienza todo bien, porque el primer término es el de mayor orden, el que tiene exponente 5. Luego le sigue uno con exponente 4, venimos bien. Pero aquí hay un término de grado 1. Aquí hay otro, estos dos se podrían llegar a combinar y se podría reducir el polinomio, pero aquí hay un término de grado 1 y acá hay un término de grado 2. Entonces este polinomio no está ordenado. Podría, por ejemplo, bueno, no sé, poner este a la 6 para que quede más claro. O sea, la idea es, no alcanza con que solo el primer término esté en su lugar. O acá, a ver, a la 3, acá, a la 3 voy a poner, para que no parezca que desordené, solo respetando lo que dije primero. Este es el término de mayor orden y está en primer lugar. Este es el segundo, que vendría a estar en segundo lugar, pero no sigue el que tendría que estar. No sigue el término de grado 3. No está ordenado según los exponentes. Entonces este polinomio también está desordenado. ¿Bien? Otro concepto importante en cuanto a polinomios es si un polinomio está completo o está incompleto. ¿A qué me refiero con un polinomio completo o incompleto? Nos referimos con la idea de que un polinomio, para estar completo, tiene que tener todos los elementos, todos los términos del grado, desde el grado mayor hasta el término independiente. O sea, yo puedo decir 6x a la 4 más 3x más 2x a la 3 menos 5x a la 2 más 9 es un polinomio de grado 4. Bueno, lo voy a poner con números, grado 4. Tiene término de grado 4. El siguiente es de grado 1, o sea que está desordenado. Pero si nosotros nos fijamos en los términos que tiene, vamos a ver que tiene uno de grado 4, tiene uno de grado 3, tiene uno de grado 2, tiene uno de grado 1 y tiene un término independiente. Así que del 4 para abajo están todos los exponentes. Así que este se dice que está completo. Tiene todos los términos. No están ordenados, pero están. Un ejemplo de un polinomio incompleto sería menos 9x a la 4 más 3x a la 2
más 8. Este polinomio tiene término de grado 4, pero no tiene término de grado 3. No tiene término de grado 1. Entonces, como le faltan términos, términos de un término de grado 3 y un término de grado 1, este polinomio es incompleto. ¿Bien? Básicamente, de esta forma nosotros podemos caracterizar un polinomio, o sea, estudiar un polinomio y dar algunas de sus principales características. Podemos estudiar un polinomio y determinar qué grado tiene, mirando el exponente de mayor orden del término de mayor orden. Podemos ver si está ordenado y podemos decir si está o no completo. A su vez, hay algunas cuestiones importantes en cuanto a algún detalle más, alguna cosa que dije al pasar y otra que no, que tiene que ver con, por ejemplo, al número que no tiene x o que tiene x a la 0, normalmente esto no lo van a ver siempre. Lo que van a ver son ejemplos como acá, el 17 que no tiene x, o acá el 9 que no tiene x, o acá el 8 que no tiene x, o acá el 1 que tampoco tiene x. A estos términos se les llama término independiente. El término independiente es el que no tiene x, y voy a poner escrita. Bien, no tiene la x escrita, porque puede uno agregársela, pero en principio no la tiene escrita. O si la tuviera escrita, la tiene que tener elevada a la 0. Entonces, al número que no tiene x le llamamos término independiente. Mientras que al número que está al lado del término principal, del término de mayor orden, al número que está al lado del término de mayor orden, en este caso es este, porque en este polinomio el término de mayor orden es 3x a la 2, entonces me estoy refiriendo a este 3. En este otro polinomio el término de mayor orden es este, así que me estoy refiriendo al 16. En este polinomio el término de mayor orden es 6x a la 4, así que me estoy refiriendo al 6. Y acá es el menos 9. Al coeficiente del término de mayor orden se le llama coeficiente principal. Coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor orden. Recordando que cuando me refiero al término de mayor orden, me refiero al término que tiene el exponente más grande. Importante tener en cuenta esto. No es el término que está escrito primero, es el término que tiene el exponente más grande. Ahora, claro, si el polinomio está ordenado, siempre va a ser el que está primero. Pero si el polinomio está ordenado, si el polinomio está desordenado, yo lo necesito escribir en forma ordenada para decir que el coeficiente principal es el primer coeficiente. Ojo con eso porque es un error muy común. Lo que uno se acostumbra es, al que va primero ese es el coeficiente principal. No. Es el coeficiente principal si el polinomio está ordenado. Si el polinomio está desordenado, yo tengo que buscar cuál es el término principal, tengo que buscar dónde está el término principal, y ahí cuando tenga el término principal, por ejemplo acá, que está en último lugar, este es el coeficiente principal. Porque si el polinomio está desordenado, no tiene por qué estar en el primer lugar. ¿Bien? Lo que se fijan es el exponente mayor. Y el coeficiente que está al lado de ese término, ese es el coeficiente principal. ¿Perfecto? Muy bien.